Feliz domingo, mis hermanos, muy buen día, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando. En esta mañana tengo el privilegio de poder saludar y de llegar a los hogares de mis hermanos, no solamente en Puerto La Cruz, sino también en Barcelona, ya que mi hermano pastor ha tenido la cortesía, ha tenido la atención de pedirme que la enseñanza de hoy en la mañana pueda ser transmitida también allá en Barcelona, para que los hermanos también pues tengan la oportunidad, así como aquí oímos al hermano pastor, pues que en esta mañana también allá los hermanos puedan tener una enseñanza de aquí de su servidor. El tema de esta mañana es Dios sí habla. Dios sí habla, Dios claro que sí habla. Muchas veces oímos a alguien diciendo, hermano, pero a mí Dios no me habla. Mire, los hermanos dicen que Dios me habla, pero yo nunca he visto alguna insinuación de que sea el Señor, nunca. Pero lo cierto es que Dios sí habla. En el libro de Job, el capítulo 33, el versículo 14, dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Se da cuenta lo que dice el libro de Job? Claro que Dios sí habla, mi amado hermano. Él nos habla porque nosotros somos sus hijos. ¿Qué padre no le habla a sus hijos? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el hombre no entiende o no puede entender. La segunda razón y la tercera razón, no quiere entender. Una de tres cosas: o no entiende porque no puede entender o porque no quiere entender. Pero lo cierto es que Dios sí habla. En el versículo 29 de ese mismo capítulo sigue diciendo: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. O sea, mi amado hermano, que Dios sí habla. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te pido, Dios, que estas palabras sean de edificación de tu iglesia. Que tu iglesia sea enseñada, Señor, por esta palabra, y que busquemos, que nos motivemos, Señor, a buscar, a oír tu voz, a oír tu dirección, a ser guiados por tu Espíritu Santo, porque necesitamos ser guiados por ti, Señor. Tú sabes que sin ti nada somos, y tú sabes que nuestras decisiones dependen, oh Dios, de lo poco que nuestros ojos pueden ver o de lo poco que nuestra mente puede abarcar. Pero las decisiones que vienen de ti, Señor, son decisiones perfectas y son decisiones buenas, oh Dios, porque tú sí conoces el presente, conoces el pasado y conoces el futuro, Dios amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, glorifícate en nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. Bendito el nombre del Señor. Mi amado hermano, no es que Dios no hable, no, Dios sí habla, claro que Él habla. ¿Sabe cuál es el problema? No entendemos. En una oportunidad el Señor le estaba hablando, estaba enseñando, y estaban los apóstoles que estaban ahí, los discípulos estaban ahí con el Señor. Y cuando terminó la enseñanza y fueron y entraron a la casa, los discípulos hablaron al Señor y le dijeron: Señor, no entendimos una papa, no entendimos nada, Señor. Y el Señor se quedó sorprendido y el Señor le dice: o sea, ustedes tampoco entendieron nada de lo que yo les dije. No, Señor, no entendimos. Esa cita está en el libro de Marcos, el capítulo 7, el versículo 18. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios habla con una frecuencia específica. Así como cuando nosotros buscamos en el aparato de televisor para buscar la frecuencia y que coincida la frecuencia que está recibiendo nuestro aparato con la frecuencia que está emitiendo el emisor, pues nosotros tenemos que girar. Bueno, girar digo yo porque en aquellos tiempos se giraba, ¿verdad? Y se buscaba. En el radio uno gira el dial y va buscando de modo que se pueda sintonizar, de modo que se pueda coincidir, que podamos concordar con la frecuencia que se está emitiendo. Pero cuando nosotros no tenemos el dial correcto, mire, no es que no haya transmisiones, no, sí hay transmisiones, sí hay frecuencia en el espectro, en el espacio, sí hay. El problema es que no la entendemos. Así es la voz de nuestro Dios. Aquí yo le voy a dar cuál es, mi amado hermano, el secreto para oír la voz de Dios. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Bueno, usted tiene que estar en sintonía. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Si usted quiere hablar inglés, ¿sabe cuál es la manera más eficaz de aprender a hablar inglés o cualquier idioma? Bueno, los expertos dicen que si toda persona tuviera la posibilidad
¿Qué podría hacer? Bueno, agarre un avión, váyase a un lugar donde solamente se habla ese idioma, no se hable más ningún idioma, y usted se pone a trabajar allí. Vaya y póngase a trabajar en un McDonald's, póngase a trabajar en un restaurante donde usted tiene que atender personas. Al principio usted no va a entender nada de lo que se está diciendo, usted no va a entender absolutamente nada de lo que la gente está hablando, pero cuando usted lleve unos días, usted va a comenzar a diferenciar palabras, usted va a comenzar a percibir sonido, y poco a poco usted va a ir oyendo, va a ir entendiendo lo que ellos están hablando, y poco a poco su lengua va a comenzar a pronunciar esos sonidos que ahorita son difíciles pronunciar, esos sonidos, esa fónica. Bueno, usted quiere también hablar la voz de Dios. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Abrir las escrituras todos los días del mundo, mi amado hermano. Todos los días del mundo usted hable las escrituras y lea. Usted al principio a lo mejor no va a entender, pero yo no entiendo nada, y le va a pasar como los apóstoles. Pero es que yo no entiendo nada. Pero nosotros tenemos, dice Dios, que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando usted persista, y cuando usted sea tenaz, y cuando usted sea constante en estudiar, en tratar de entender a Dios, cómo Dios habla, en meterse en la frecuencia que Dios habla, mi amado hermano, eso va a ser una bendición, porque cuando usted abra la escritura, usted se va a sorprender, usted va a ir poco a poco aprendiendo a entender cómo Dios habla, y usted se va a sorprender cuando usted abra la escritura y se dé cuenta que su mente está entendiendo todo. Usted quiere oír la voz de Dios. Todos los días del mundo usted tiene que abrir la puerta de una habitación, meterse en ese cuarto, cerrar esa puerta, amado hermano, y pasar tiempo a solas con Dios. Al principio, la mente se le va a ir para todas partes. Mire, va a pensar allá, va a pensar en aquello, va a pensar en cualquier cosa, y usted se va a aburrir metido en esa habitación, le va a fastidiar. Pero cuando usted persista, cuando usted se mantenga, cuando usted tome la decisión, no me voy a salir de aquí, mire hermano, usted va a comenzar a hablar y a entender y a oír la frecuencia y la manera como Dios habla. Así mismo le va a suceder. Mire, muchas veces Dios nos habla a nosotros, nos está hablando y nosotros no entendemos. A veces el Señor nos puede hablar por un sueño, por su palabra, por una canción, por alguna ocurrencia, por algo que sucedió. El Señor nos puede hablar. El Señor nos puede hablar a nosotros, mire, a través de la naturaleza. El Señor nos puede hablar a nosotros a través de algún programa que estemos viendo en el televisor. Estamos viendo una película, y en esa película, el Señor nos está hablando. ¿Viste lo que pasó? Así es en el mundo espiritual. Mire, el Señor nos puede hablar de mil maneras diferentes, pero si nosotros tenemos una naturaleza solamente conformada a esta dimensión natural, a esta dimensión carnal, mire, el Señor puede estar dando gritos, el Señor puede estar hablándonos todos los días. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Hace poco me pasó. A veces Dios nos habla por sueño y no entendemos qué es el Señor. Muchas veces ni siquiera entendemos no solamente qué es lo que el Señor nos quiso decir por el sueño, sino que aparte no entendemos que fue Dios el que nos habló. Y a veces le contamos el sueño a alguien, y a alguien le contamos el sueño, mire, el sueño se nos olvidó, y cuando pasa alguna situación, y cuando pasa lo del sueño, viene la otra persona y nos dice: oye, el sueño que tú tuviste, el sueño que yo tuve. ¿Cuál sueño? Claro, tú me lo contaste, ¿te acuerdas? Y en ese momento, hermano, nosotros entendemos: wow, sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro ser no está, amado hermano, en sintonía con la voz de Dios, y nosotros necesitamos que Dios nos hable, porque es que la voz de Dios es la que nos va a guiar en este mundo. Mire, hay decisiones que son importantes. Mire, ¿qué comida vamos a hacer el día de hoy? Eso no es importante. Mire, cosas pasajeras, cosas triviales, eso no es importante. Pero hay decisiones que son importantes. Tengo problemas con mi hijo en casa, está rebelde. ¿Cómo soluciono ese problema? Yo necesito ir a la presencia de Dios. Yo necesito obtener un oído afinado, un oído sintonizado con la frecuencia de Dios, porque el Señor es el que me va a decir a mí
¿Qué técnica yo voy a usar para yo tratar con mi hijo y que mi hijo se meta en el carril? Eso, amado hermano, para cosas como esas necesitamos oír la voz de Dios para que el Señor nos guíe en todo. Muchas veces estamos buscando técnicas que Dios le reveló a otro, pero nosotros somos individuos diferentes todos. Yo recuerdo una oportunidad que la iglesia trajo a un hermano del otro lado del mundo, porque allá la iglesia crecía, la iglesia estaba, hermano, prosperando, estaba creciendo, y entonces trajeron a ese hermano para que ese hermano enseñara aquí a la iglesia cómo había de evangelizar. No, nosotros tenemos que buscar la voz de Dios para que el Señor nos diga cuál es la técnica, cuál es la táctica para nosotros, que nos va a servir a nosotros. A veces nosotros tenemos un problema y vamos y le preguntamos, hermano, ¿pero qué tú hiciste? Bueno, yo oré y el Señor me dijo, sí, pero eso era para él. Yo tengo que orar para que el Señor me hable también a mí y me diga cuál es la solución, cuál es la medida que yo debo tomar para solucionar el problema, mi amado hermano. Mire, decisiones que tengan que ver con el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro llamado, con el ministerio, amado hermano, son decisiones importantes. Y les voy a decir una cosa, cuando Dios habla es el momento, y si nosotros no oímos, el tiempo va a pasar y el propósito de nosotros se va a abortar, vamos a fracasar en el propósito de Dios, porque Dios tiene un tiempo específico para que nosotros nos desarrollemos en lo que nosotros nos vamos a desarrollar. Pero si nosotros no oímos la voz de Dios, el tiempo nos va a pasar. No, se va a ir el tiempo y cuando nos demos cuenta es como cuando pasó el autobús y no nos dimos cuenta. ¿Y qué pasó con tu ministerio? Mire, quedamos pasmados. El ministerio, no sé, hermano, yo me quedé esperando que Dios me dijera, no, el Señor te dijo, pero tú no oíste. Porque tú, ¿sabes qué? En vez de meterte en el cuarto con Dios, en vez de meterte en la escritura, en vez de meditar en lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar, orar por esa decisión que tú vas a tomar, ayunar a Dios para que el Señor te diga si conviene o no conviene. No, tú tomaste decisión o dejaste de tomar decisiones y fueron decisiones que tenías que tomar y eran decisiones buenas las que tenías que tomar y tomaste decisiones malas y en otras oportunidades ni siquiera tomaste decisiones. Ok, mis hermanos, de 3 maneras habla el Señor. 3 maneras. Número 1, Dios dice no. Número 2, Dios no da respuesta, espera, y esa es una respuesta de Dios. Y número 3, Dios dice sí. Número 1, cuando Dios dice que no, mire hermano, usted puede estar muy empeñado, muy deseoso, su corazón puede estar muy impregnado de eso, pero si el Señor le dijo no, es no. Mire, no hay nada que Dios quiera para nosotros que nos vaya a hacer daño. Cuando el Señor nos dice a nosotros no, es porque es lo mejor para nosotros. En una oportunidad, el profeta Isaías fue a hablar con el rey Ezequías y le dijo, mira, el Señor dice que prepares tu casa porque vas a morir. El Señor le pudo haber dicho a Isaías, dile que yo lo voy a sanar, dile que lo voy a restaurar, pero no, la palabra de Dios era, prepara tu casa porque vas a morir. Pero el rey se empeñó en que quería vivir, le lloró al Señor, le suplicó. Bueno, el Señor le dio 15 años más. En esos 15 años de vida más que le dio, bueno, hizo lo que no había hecho en toda la vida, se portó tan pero tan mal que, mire, metió la pata, pues en otras palabras. El hombre, mire hermano, se equivocó tremendamente. Mire, a nosotros no nos conviene, hermano. Mire, usted puede tener, le pueden estar ofreciendo el mejor trabajo. Usted puede tener el novio más bonito de la iglesia, el más espiritual, el hombre que hace todo. Usted puede tener la novia más espiritual de la iglesia. Usted puede, le pueden estar vendiendo el carro más barato y el mejor carro del mundo. Pero si el Señor le dice que no, mire hermano, cuando Dios cierra una puerta para nosotros, es mejor no insistir porque va a ser para nuestro mal. Número 2, Dios también, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros le pedimos, el Señor hace una pausa, no responde, no dice nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está enseñando paciencia, Dios nos está dando carácter, Dios nos está dando fortaleza, Dios nos está enseñando templanza. Si a nosotros no nos enseña el Señor, cuando a nosotros nos llega el tiempo ya para nosotros desempeñar un ministerio, para nosotros tener una familia, para nosotros tener una esposa, para nosotros tener lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una buena posición económica, ¿sabe qué? Nos vamos a envanecer, no lo vamos a cuidar.
por cualquier cosa, hermano, vamos a desistir, vamos a defraudar al Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos madurez, porque no tenemos firmeza, porque no tenemos solidez en el Señor. Entonces, yo quiero ese ministerio, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero el servicio. Y entonces resulta que, bueno, amén, hermano, vamos a dar el servicio. Al mes aparece, no, hermano, yo no quiero servir más. ¿Y por qué? No, los hermanos son muy tremendos. Hermano, esa es una honra, servirle al Señor. Pero ¿sabe qué? Madurez. A veces el Señor permite que nosotros pasemos un tiempo para que cuando nosotros atravesemos ese tiempo, entonces habremos aprendido sencillez, templanza, a soportar, paciencia. Todas esas cosas las necesitamos para desempeñarnos bien en la obra del Señor. Y cuando el Señor nos diga sí, bueno, ahí, amado hermano, podemos gozarnos, pero también tenemos que estar atentos, ministrando bien lo que el Señor nos concedió. Mire, hermano, siendo diligentes en cuidar aquello que el Señor le plació darnos, le plació concedernos, le plació respondernos afirmativamente. Tenemos que diligentemente atender ese llamado del Señor, porque si lo desatendemos, repito, amado hermano, solo tenemos una oportunidad para llevar a cabo nuestro propósito en esta tierra. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias, Señor. Oremos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta honra y por este privilegio, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos a través de esta enseñanza y que nos motives a buscar tu rostro, Señor. Que nos motives, Señor, a que sea tu dirección la que nos guíe para tomar esas decisiones, Señor. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Cómo vamos a dirigir nuestros matrimonios? ¿Cómo vamos a atender a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a corregir? ¿Cómo vamos a desempeñar nuestros ministerios, Señor? Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones importantes, buenas decisiones, correctas decisiones, Señor, basado en tu palabra y en tu dirección. Gracias, Señor. Recibe la gloria y el honor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.